Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su podcast La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se transmite a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es Rehabitar espacios, la experiencia del ominoso. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conducen Sandra Lara. Hola, ¿qué tal? Y su servidora Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el psicoanalista de aquí de APG, Fernando Anguiano. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Luisette. Gracias, Sandra. Bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana, estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Recuerden que para participar en el sorteo necesitan poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Y pues por ahí realizaremos el sorteo con las personas que participaron, que cumplieron con el requisito, para que puedan pasar por tu revista. Les enviamos por ahí un comentario por inbox, o ustedes también comuníquense con nosotras para saber a dónde pueden pasar por ella. Y bueno, pues en el sorteo del podcast pasado no hubo ganador, entonces los invitamos. Recuerden que este programa se nutre mucho de los comentarios que ustedes nos hacen también. Y bueno, pues para comenzar con el tema del día de hoy, que es bastante complejo, profundo, sensible, yo hice una breve introducción. Freud relaciona la experiencia del ominoso o siniestro con un sentimiento de angustia y horror ante algo que en épocas pasadas nos resultaba familiar y conocido, y que después se vuelve extrañamente ajeno. Lo siniestro como un evento o cosa que resulta perturbadora de una manera extrañamente familiar. Un incidente en el que podemos observar una situación familiar aún en un contexto aterrador, inquietante. Nos referimos al ominoso siniestro, a la sensación que vivimos en situaciones en las que nuestras fantasías y miedos infantiles parecen más reales y verdaderos que nuestro juicio y forma adulta de ver las cosas. Para Freud, no era solo temor a lo desconocido, sino el retorno de algo reprimido, aparentemente ya superado, y que hace su aparición en un momento más maduro de la vida. Lo siniestro reside en la extrañeza de lo cotidiano, y se produce en nuestra mente cuando el límite entre realidad y fantasía se desdibuja, lo que provoca que viejos miedos reprimidos se sientan reales. Pero ¿qué provoca que esas experiencias se manifiesten y de qué manera nos descolocan de nuestro lugar? De eso y más hablaremos el día de hoy con nuestro querido invitado. Bienvenido, Fer, de nuevo, y por donde quieras comenzar. Muchas gracias, Luisette. Muy agradecido una vez más de estar aquí con ustedes. Pensé que el tema como que me pareció que estaba seriado con el programa de Vicenta, ¿no? La secuela. Es como El durante y el después. Pues sí, ¿no? Estaba pensando justo en será la otra cara de la moneda, ¿no? O cómo seguir después de que aparece el horror, ¿no? Claro. El horror que irrumpe y todo lo que hablaron con Vicente, un montón de cosas bien interesantes. Uh-huh. Algo que irrumpe en la vida de uno y lo deja pasmado, como pues sin poder pensar. Me acuerdo que ponía Vicente un ejemplo de una persona que le habían asaltado su tráiler y que estaba sin poder platicar la experiencia porque estaba traumatizado, ¿no? O sea, acababa de suceder algo. Y bueno, más adelante platicaré un poquito de eso, sobre lo traumático, ¿no? También que también está relacionado a esto. Uh-huh. Rehabitar los espacios, la experiencia de lo ominoso. Pensé como que serían la otra cara de la moneda. Y pensé en cómo nos recuperamos frente a estas situaciones. A propósito de rehabitar los espacios, ¿no? Que nombramos así el programa. Entonces,
Me parece que bueno, esto está muy ligado a los eventos del 22 de febrero, ¿no? Surge a partir de eso y, y también surge de una sensación de como que se repitieron varias cosas o la situación trajo, pues, encierro, para empezar, ¿no? Y entonces, la gente andaba en la calle, era un domingo atípico, porque yo salía a la calle en la mañana y se sentía muy poca gente en la calle, ¿no? Entonces era como, ¿por qué hay poquita gente en la vía recreativa? Yo pensé. Y ya la gente empezó a enterarse y empezó todo el mundo a meterse a su casa y al mediodía, bueno, con esta amenaza de que a la 1 de la tarde iban a dispararle a la gente. Pues lo que querían era infundir, o no sé qué querían, pero el punto es que nos metimos todos a casa y eso en muchos pacientes trajo a propósito de lo que estaba tapado, oculto, y sale de nuevo pues a la conciencia o al pensamiento, ¿no? Como el tema de la pandemia, ¿no? Y del encierro de la pandemia. Entonces, la mayoría de mis pacientes y la mayoría de las personas con las que hablamos de esto fue como, no, por favor, Otra vez no. Otra vez no, ¿no? Y es que es algo que sucedió hace poco tiempo, la pandemia, pero, pues no sé. A ver, ahorita discutiremos o dialogaremos esto porque yo recuerdo que un tiempo se habló de que había escisiones necesarias, ¿no? No sé si Freud lo dice en algún texto, pero había como una idea de que teníamos que escindir ciertas cosas porque si no nos abrumaría tanto, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente. Bueno, eso ahorita está afectando todo, ¿verdad? Difícil de sentir. Es difícil dejarlo fuera. Sí. Pero cosas pasan en África y hay guerra y hay un montón de terribles situaciones en el mundo que si las atendiéramos todas, terminaríamos rebasados. Sinceramente yo no sé dónde dice eso Freud, pero hay como una idea de que hay una decisión necesaria para poder seguir viviendo. Pero hay otras decisiones que dejan de atender la realidad en la que vivimos y que pueden ser peligrosas, ¿no? Como de no pasa nada, a mí no me va a pasar. Yo tengo un conocido que desde la pandemia decía, a ver, el bicho medio lo inventaron para controlar y todas las teorías capitalistas para vendernos vacunas y una serie de cosas. Y había como una negación muy grande que lo hacía vivir tranquilo, pero con una tranquilidad, pues digamos, cuestionable, ¿no? Sospechosa, como de vamos guardando este problema abajo del sofá o abajo del tapete, no existe, y entonces puedo seguir viviendo tranquilo, y esa negación pues te puede hacer que... Es el famoso no pasa nada del adolescente, ¿no? De no pasa nada si yo manejo y ando alcoholizado, pues no pasa nada, voy tranquilo y en esos no pasa nada, pasan cosas, ¿no? Entonces, no es nada más el descuido de sí mismo, sino pues el no atender la realidad. El no atender la realidad, el vivir un poco desconectado. Y eso también hace que pues otras cosas de los vínculos y de otros efectos de la vida pues terminen siendo no tomados en cuenta, ¿no? Si uno está desconectado de la realidad, uno está metido en su mundo personal y pues no atiende uno ni a la gente, ni al mundo, ni lo que tiene que atender en la realidad, ¿no? Entonces, la palabra ominoso, como ya decías, Vicent, tiene su sinónimo en la traducción de Ballesteros como siniestro. Y es algo familiar, es algo que estaba reprimido y que vuelve a la luz, ¿no? A la conciencia, y genera esta sensación de extrañeza, de horror, de angustia. Que es interesante porque está relacionado a lo que decías de lo primitivo, lo infantil. Son cosas que que tienen que ver con lo primitivo de uno, que se supone que se reprimió. Bueno, sí se reprimió. Dice Freud que se reprime, que parece que se le quita energía, pero que algo de la vida
lo reaviva y vuelve con toda la fuerza, ¿no? Claro. Y yo pensé en el parricidio, por ejemplo, por ahí Freud dice en algún texto, todos somos homicidas, ¿no? Y entonces todos tenemos algunos impulsos homicidas, tenemos deseos primarios, incestuosos, y toda esa parte queda reprimida, y cuando vuelve a la luz, pues nos saca mucho de onda, ¿no? Y nos genera estas angustias, estos terrores. Y esa es que en el texto del ominoso Freud habla de varias situaciones. Esta es una, y la otra es la sensación de desamparo y de desvalimiento, que están ligadas, pero ahorita le damos más peso al desamparo y al desvalimiento, y luego vemos cómo lo otro también tiene que ver, ¿no? Pero esta sensación de desamparo y de desvalimiento, que al final dice Freud que esa es la verdadera raíz de la angustia, sentir que la vida puede arrasarte, ¿no? Y la situación que pasó el 22 de febrero, o la situación de nuestro país, el desamparo también tiene que ver con una sensación de desprotección, ¿no? Quien nos tendría que estar protegiendo, que es el gobierno, está coludido con eso, dicen que es un narcoestado México, ¿no? Entonces, toda esa sensación, pues quien nos tendría que cuidar no nos está cuidando, ¿no? Y eso nos enfrenta a este desvalimiento del que hablo. Y bueno, este retorno de la sensación de desamparo, de desvalimiento, está muy ligado a estos recuerdos de Vietnam que decíamos, ¿no? O sea, y es curioso, se hizo como una frasecita, ¿no? Como los recuerdos de Vietnam, es porque, si nos vamos a lo concreto, porque se usa como coloquialmente, ¿no? Como un chiste, pero hubo muchas neurosis postraumáticas, ¿no? De la guerra de Vietnam, y entonces los jubilados en Estados Unidos, pues no sé por qué se habló mucho de que los soldados que habían ido a Vietnam y regresaron, pues vivían traumatizados por la guerra, ¿no? Que no podían retomar su vida. No podían. Fuera de la guerra, ¿no? Ajá. Y entonces lo traumático también tiene que ver con vivir ciertas experiencias que arrasan el psiquismo. Y que, a propósito del ejemplo que ponía Vicenta con este señor que entrevistaban, o sea, el miedo a la muerte lo arrasó tan fuertemente que no podía articular pensamiento, ¿no? Entonces, viene una situación traumática, una situación como esto que vivimos, y arrasa el aparato, ¿no? Entonces, deja imposibilitado el aparato el aparato psíquico para poder tranquilizarse, pensar y poder ponerle palabras. Y por ahí va el cómo nos recuperamos de todo esto, ¿no? Una es como, pues, tratar de calmarnos. Primero, resguardarnos, ¿no? Que fue lo más inteligente que pudimos hacer todos. Nos metimos en nuestra casa. Pero al final la vida tiene que seguir y hay que volver a salir, ¿no? Y qué cosas hay que considerar para poder volver a salir, ¿no? Y si la cabe, creo que Vicente hablaba de recursos emocionales, ¿no? El martes pasado. Y entonces es también como, ¿qué tantas representaciones tiene una persona? ¿Qué tan amueblada tiene la cabeza, digo yo? Como para poder, pensar todo lo que está pasando, ponerle nombre, pues tal cual pensar, ¿no? Y decir, bueno, me tengo que cuidar de esto. Esta gente que niega así brutalmente, pues se queda sin pensamiento también, ¿no? Porque no está pasando nada, entonces salgo a la calle y no está pasando nada. Sí. Fíjate, yo pensaba, porque a mí también me llamó mucho la atención, lo platicábamos, y que yo le decía, es que muchos pacientes justo trajeron cosas de la pandemia. Cosas que vivieron en la pandemia, ¿no? Así de inmediato, así. La primera sesión que lo vi después de todo esto, así. Y obviamente yo creo que muchos pensamos en cómo fue el encierro, y yo pensaba, a ver, esto es porque resurge algo, ¿no? Como dices, es una experiencia tan cercana que sale, o también es un intento de poder pensar
en ese ratito y traerme lo más cercano que encuentro. Como un referente. Un referente, ¿no? Y decir, cuando pasó algo así fue por esto, esto me ayudó a estar a salvo, entonces ahorita esto me va a servir para estar a salvo. O sea, yo pensaba que es impactante. Tenía un conocido que decía que a él le impactaba cómo el humano tenía una capacidad sorprendente para recuperarse. Obviamente hay límites, ¿no? Pero, o sea, pueden haber cabezas o situaciones que rompen a una persona y es impresionante la manera en la que se va rearmando. Nosotros ya sabemos, digo, por la clínica también que hay rearmados, pues, mejor, peor hechos, ¿no? Digo, pues dices, a partir de negaciones, a partir de decisiones, de otro tipo de mecanismos. Pero aún así a mí se me hace impresionante cómo tenemos la capacidad de levantarnos, ¿no? Bien, mal, a medias, como se pueda, pero algo. Yo pensaba que es impresionante cómo, después de situaciones así, cuánto tiempo pasa para, por ejemplo, este ejemplo de la entrevista, para que ya pueda contar una historia. O sea, la manera en la que trabaja el aparato psíquico a mí se me hace impactante. Y una es, en cortito, me voy a traer lo más cercano que tengo, que me ayude a pensar la situación y a darme cierta tranquilidad cuando eso es posible, ¿no? También hay personas que después de esta situación, su rehabitar trajo marcas, huellas de lo ominoso, un rato. O sea, yo pensaba, mi coto todavía después como de 2 semanas había cohetes, ¿no? Y era como de, ¿son balazos o son cohetes? Así como vamos, check de realidad, así como. Y yo digo, pues claro que es importante porque está el yo atento a un peligro que sí existió, ¿no? Pero también yo pensaba, pero la manera en la que vamos percibiendo la realidad, no hay manera de que no quede trazada o no quede con una huella de algo tan impactante que pasó. Claro. ¿No? Así como, yo no sé si ustedes lo han visto, pero me ha llamado mucho la atención que en la calle he visto a mucha gente con cubrebocas y yo ya tenía mucho sin ver a gente con cubrebocas. Yo decía, a ver, ¿por qué? O sea, están enfermos todos, o sea, en la calle caminando, no quieren que alguien los vea, o sea, es una situación de protección, pero a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, ¿por qué resurge ahorita algo así? ¿No? Y a mí me hace sentido por un lado, tener herramientas de dónde pensar y por otro, qué cosas son las que se volvieron a destapar después de algo tan fuerte y que este es un ejemplo, pero en la vida personal, o sea, uno piensa... Y cuando sucede algo muy impactante a uno en la vida, un choque, la pérdida de una persona importante, la pérdida de la estabilidad del trabajo, una mudanza muy ajetreada, muy intensa, de que te saca de tu maceta para ponerte en otra, reaviva cosas muy intensas para muchas personas, no para todos, pero para muchas. Sí. Y a las que les lleva más tiempo recuperarse. Y hablando de rehabitar, de volver a sentir que tiene cierto dominio de la realidad, ¿no? Cierto conocimiento de la realidad en el que se sienta más o menos seguro, así como que con las alertas puestas en donde siente que tiene que tenerlas, ¿no? O sea, y a mí se me hace muy interesante, pensando también en los que nos están escuchando, o sea, cómo cada quien se puede ir reacomodando, ¿no? Y que cada quien que nos va escuchando, pues, poder reflexionar de dónde estoy, cómo estoy después de esto, porque es solo un ejemplo de todo lo que nos acude en la vida, digo, muy fuerte y muy lamentable, pero que nos abre también una oportunidad a veces para reorganizarnos internamente. Es que el tema de lo interno es interesante, ¿no? Porque ahorita pensé en los terremotos de la Ciudad de México, cuando la gente, por la realidad psíquica, ¿no? O sea, cada quien percibe las situaciones externas diferente, dependiendo de qué tan amueblada tiene la cabeza, qué tanta fuerza tiene. Qué tan cerca te tocó el golpe también. Claro, ¿no? Sí, pues es diferente que se caiga tu casa a que la vivas un poco lejos, ¿no? O las experiencias similares también. Sí, claro. Las experiencias similares. ¿Cómo cuál? Sí, o sea, como haber padecido un trauma muy similar a este que está sucediendo ahorita, ¿no? También. Pero también estaba pensando en la fuerza de la cabeza de cada quien y cómo
por X o sea, por a lo mejor una situación así como comentas, algo de afuera que también, o todos vivimos la pandemia, todos dijimos, no, el encierro no, por favor. Sí. ¿No? A mí, fíjate que lo que cuando yo sentí más fuerte esto, fue el lunes en la mañana que yo decidí trabajar en línea hasta el lunes en la mañana. O el domingo en la noche. Como que dije, ¿qué tal si voy a mi consultorio? Dije, voy a ver cómo están las noticias. Y tanteando la realidad, como decías. Y cuando decidí quedarme en casa, y entonces salí a la calle, y se escuchaba un silencio sepulcral. No se escuchaba nada de la ciudad. Freud dice en Lo Ominoso que este asunto del desamparo hay un asunto que no superamos nunca a propósito de lo infantil que retorna y que nos deja en este estado de desamparo y de desvalimiento, y tiene que ver con el silencio, la oscuridad y la soledad. Ay, sí, en la noche todo se ve más terrorífico. Pues sí. Todo se reaviva hasta el miedo a la oscuridad es como el miedo también a perder el yo, a que el otro pierda la representación de ti, ¿no? O sea, pierdes la existencia. O sea, hay un miedo hasta allá, existencial. Y el silencio de la ciudad, a mí me llevó a la pandemia, me llevó a las calles solas, ahí sentí yo... Entonces puede haber un referente afuera, pero también depende de cómo está la cabeza. Pensé en eso ahorita que te escuchaba, Sandra. Y cuando decías de los referentes y del cubrebocas, cuando fue la pandemia y luego nos encerramos, Olga Varela, que es la cabeza de esta asociación, organizó unos grupos, ¿se acuerdan? Unos grupos donde todos los analistas, todos los miembros de la asociación nos conectábamos en Zoom, y había una especie de ejercicio de reflexión de qué era lo que estaba pasando en la pandemia, lo que iba a implicar en los consultorios y con los pacientes, y de pasadita nos echaba un apoyo a nosotros, ¿no? Era como un espacio de contención para... Poder contener. Para contenernos a nosotros un poco. Sí. Y entre todos hablar de esto, ponerle palabras a esto, pensar juntos. Como también Vicenta dijo, la cura por la palabra y todos los espacios que hay en la asociación que son justo para generar pensamiento, y el pensamiento hace que uno contenga las angustias, no que desaparezca el miedo, ¿no? Porque el miedo a que uno se muera con este país así, pues... Es bastante saludable. Pues sí, así como decía Juan Vives, ¿no? Quien no es paranoico en estas épocas, pues algo está pasando, ¿no? Como que la realidad, hay que atender la realidad, pero pensar y hablar y encontrar espacios en donde se pueda comprender, contiene. La palabra contiene, a propósito de la cura por la palabra. Y entonces, recuerdo mucho que, a propósito de los referentes, recuerdo mucho que Olga nos decía, encuentren con los pacientes aspectos de su proceso psicoanalítico o de su proceso de vida que les han ayudado a resolver cosas difíciles en su vida, como caminitos que encontraron y experiencias en donde, mira, chécate este recorrido en tu divorcio o cuando murió tu padre o yo no sé, alguna situación que fue crítica para el paciente y que logren concientizar el caminito que hicieron y que vean que esa es una posibilidad para salir de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que los pacientes se pongan creativos. Tengo un paciente que hacía ropa y decía, nadie va a comprar ropa ahorita, entonces se puso a hacer cubrebocas. Y entonces se inventó otra cosa y para seguir ganando lana, ¿no? Entonces, eso por un lado, los referentes, a propósito del referente, es como, ese puede ser un referente saludable, ¿no? Porque es más verdadero. Sí. Y pues para explicarnos el mundo siempre necesitamos referentes, ¿no? Pues siempre, todo el lenguaje es una metáfora. Lo que hacemos es, tengo mariposas en el estómago, es para explicar una sensación que no tiene nombre, ¿no? Cuando uno se enamora, quién sabe qué siente uno. Y no vas a decir, son jugos gástricos, ¿verdad? Muy poco romántico. Algo de romanticismo para que esté bonito. Mantener la ilusión. Sí. Pero luego también pienso que puede haber referentes,
como para tapar, a propósito de lo que decís del cubrebocas, ¿no? Y yo me acordé que ya avanzadita la pandemia, recibí una chica con cubrebocas. Y ya se estaba, o sea, ya no era necesario usar el cubrebocas, ¿no? Ya había vacunas y estábamos a una distancia. Y yo sentía que ella usaba el cubrebocas para esconderse, para no mostrar su rostro, por vergüenza o por lo que quieras. Pero, o por protección, o por, yo no sé por qué cada quien lo usa por alguna razón. Y no sé, pensé en que tal vez ese referente es más... Es diferente, pues, es un referente como de necesito protegerme y entonces, ay, tengo una gripita, déjame pongo un cubrebocas y así paso de incógnito por la vida, o yo no sé. Sí, fíjense, porque yo pensaba, pues ya ven que estuvo todo este asunto del sarampión y ¿También? pues también revivó muchas cosas, ya se controló, ¿no? O sea, qué bueno. Sí, las Todo, escuelas. no hubo una vacunadera, que qué bueno. Pero, pues sí, pusieron las pilas y qué bien. Mejor, ¿verdad? Sí, y que es muy bueno, pero yo pensaba que qué fuerte ahorita que te escuchaba, porque es como todo el tiempo la amenaza de que algo regrese, ¿no? Sí. O sea, como socialmente pensaba en el sarampión, que es como algo que ya se había erradicado y regresa y vuelve, ¿no? Y en el mundo interno, pues así es como muchas veces se vive lo traumático, ciertas experiencias que dejaron su huella, aunque nos pudimos reponer de alguna manera, o situaciones que quedaron escindidas de ahí nada más como en la cajita de Pandora, No tramitadas. no tramitadas, escindidas y nada más ahí, que ni siquiera se puede pensar cuando resurgen, ¿no? Y te sorprenden, que también esta sensación de luminoso es como, a ver, esto de afuera está resonando con esto interno que no estuvo tramitado, que es ajeno a mí, pero me doy cuenta que viene de adentro. Exactamente. O esta sensación de esta ciudad que yo conozco, en la que he vivido tanto tiempo, se volvió peligrosa y de repente tengo que salir y ya no está peligrosa, pero ¿cómo me vuelvo a ubicar? ¿No? Y que a veces la vida así se torna. Yo pensaba, cuando algo muy fuerte pasa, yo pensaba con caídas psíquicas grandes, luego es difícil devolverse a la vida, ¿no? Volver a ver a las personas, retomar las cosas que se perdieron, ¿no? Sí. O ahora sí que retomar la vida se vuelve algo que lleva un tiempo y que requiere acompañamiento. Claro, y que son oportunidades, yo pensaba, para reelaborar, ¿no? O sea, ahora sí que oportunidades para, a lo mejor, para reelaborar o para elaborar por primera vez algo que ahí se quedó como Nomás hecho nudo, como, ¿no? exactamente, como traumático, pero así en crudo. Ahorita que mencionaban esto del sarampión, yo me quedé pensando que es como otra vez algo que regresa desde lo infantil, ¿no? Porque además es como, bueno, nos dio sarampión en la infancia, ¿no? Y es como, pero me quedé pensando... Recuerdos del IMSS. Recuerdos del IMSS, sí. Pero me quedé pensando que una persona me decía, y ahorita me hace mucho significado con esto que vamos hablando, porque me dice, híjole, qué bueno que regresó lo del sarampión, porque a mí de chiquito nunca me vacunaron, pero qué bueno que ahora sí me puedo ir a vacunar yo. Y entonces a mí me dio mucha ternura ese comentario que hizo, pues. Pero pensaba yo de veras, o sea, como ese comentario que parece como muy, muy simple, ¿no? O muy, muy sencillo, ¿no? Muy superficial, tiene toda una profundidad, ¿no? Como yo pensaba, yo dije, híjole, ¿qué sentirá, qué vacuna sentirá que no le pusieron en la infancia, ¿no? ¿Cómo se quedó desprotegido? ¿Cómo siente que a lo mejor esos cuidadores, ¿no? No lo protegieron lo suficiente, de que no lo cuidaron, o sea, qué tuvo que padecer él, a lo mejor, durante su infancia, ¿no? Y que no había una vacuna que lo protegiera contra todo eso. ¿Y qué puede ser ahora él, por él mismo, pues? O sea, ¿cómo puede él resignificar, ¿no? Esa falta de cuidado, de protección, de vacuna, ahora en su etapa adulta? Y cómo ahora sí, hablando de los recursos emocionales, de esto amueblado que uno tiene o estos muebles que ahora va comprando uno para habitar mejor esos espacios, ahora él sí tiene, pues.
Entonces pensaba en eso de rehabilitar espacios también, con cómo este tipo de situaciones nos descolocan de esos lugares que no son tan seguros, que no son tan familiares, y que de pronto en los que nosotros tenemos cierto dominio. Y como uno pierde completamente el dominio, o sea, del yo, Eso. y uno se siente completamente enloquecido, pues, o sea, Sí, que sí. todo te puede suceder, pues. Y como uno tarda tiempo, unos más que otros, hablando de esto que decías de la fuerza, para volver a recuperar otra vez el yo y volver a comandar y volver a decir, a ver, esto que me resultaba peligroso ya no está siendo tan peligroso, pues, o sea, como uno se va quitando el cubrebocas de poco a poquito, sintiendo que lo de afuera ya no es un riesgo, pues, ya no es una amenaza. Y entonces uno puede ya ahora sí descubrirse, ¿no? Y descubrirse, o sea, no nada más para el mundo, hasta para las personas, pues también. Sí. Oigan, ay, perdón, tenemos un comentario. A ver. Andrea BG dice, sin mencionar el miedo ya implícito de los temblores, es como vivir en una zona sísmica emocional. Sí. A veces así se pone la vida. Así es. A veces diario. Así. Micro, pero diario, todos los días. Ya sé. Es que pensé en... Ojalá que todos nos pudiéramos recuperar de las cosas, ¿no? Sí. Hay gente que no se recupera, se le quiebra la cabeza. Sí. No me quiero poner pesimista, pero pues es la verdad, ¿no? Uh-huh. Pero también pensé, o sea, ahorita que hablabas de la vacuna de la adultez, de esta persona que te platicaba esto, pensaba que Freud dice que el retorno de esto infantil y de esto primitivo siempre pervive dentro de nosotros, ¿no? A nivel inconsciente y como a un nivel primario, dentro de nosotros siempre hay a lo mejor tuvo que ver con una falla del ambiente, una falla de los padres, pero también el desvalimiento de existir, ¿no? O sea, por el puro hecho de existir y porque nunca, o sea, el análisis ni nada es caminar en línea en 45 grados hasta llegar a la meta y ya sentir que la vida está resuelta, ¿no? O sea, pues no existe eso. Y entonces siempre hay una fragilidad dentro de nosotros que se puede expresar, así como hay una fragilidad en términos lo voy a decir, de lo pulsional o de lo agresivo, de lo incestuoso. O sea, una parte de nosotros siempre tiene esa cosa animal, primitiva, que puja y que también nos inquieta al yo. Ahorita que hablabas del yo, inquieta al yo. O sea, nuestros deseos incestuosos o agresivos, parricidas, si soñamos eso, pues nos inquieta, ¿no? Claro. No, ves una película de terror con una temática que caiga en eso y... Ajá. O malditos narcos, ojalá se mueran, pues claro que habla de una agresividad de uno. Bueno, eso por un lado. Y eso infantil, tanto lo agresivo, pulsional, no muere nunca, tampoco el desamparo y el desvalimiento, ¿no? Y me acordaba de Pierre Lanier, una psicoanalista francesa, decía que el yo pasa más tiempo caído que levantado, ¿no? Pero, y André Green, que también era un psicoanalista francés, decía que la salud mental se medía en qué tanto se tardaba el yo en levantarse, ¿no? Entonces, de que nos vamos a caer, pero qué tan rápido nos levantamos de esas situaciones marca la diferencia, ¿no? O sea, como que caídas siempre tenemos, pero la fuerza, lo amueblado, también tiene que ver con, bueno, pues una sacudidita en las rodillas, que madrazo me di, perdón, y ya le sigo, ¿no? Y Y que eso te da la sensación de que puedes enfrentar la vida. Pues sí. No que no te vas a caer, sino que, pues, así como que a ver, vamos viendo cómo viene el golpe de dónde, y qué tengo para levantarme, ¿no? Y sí. Es que en el artículo del ominoso Freud dice, a propósito de esto ahorita hablabas de lo
de esta cosa que vuelve y que no se va nunca, ¿no? Dice que se va caminando por una calle en Italia, no sé si en Roma o en qué lugar. Va caminando por una calle y por ahí, mientras camina, ve en una ventana unas mujeres muy arregladas y se da cuenta que son prostitutas. Entonces dice, yo me voy de aquí. Y entonces se va y poquito después regresa al mismo lugar, ¿no? O sea, da la vuelta a la cuadra, digamos, y de repente se da cuenta de que están otra vez estas mujeres ahí. Y dice, ¿qué está pasando? Y entonces se va otra vez, acto fallido, se va otra vez y vuelve a pasar por ahí. Entonces, ahí él explica la sensación de lo ominoso ahí porque es algo inevitable, es como que su pulsión o su ello o su inconsciente lo llevara allá y él estuviera desvalido en su yo de poder oponerse a eso. Entonces, a propósito del regreso de lo extraño y de lo cotidiano, de lo familiar más bien, el regreso de lo familiar que me genera... Ay, pues sí, es como caerse con la misma piedra una y otra Pues sí, vez. sí, O claro. los que dicen, ay, es que no puede ser que este novio sea igual a mi ex. Y Alex. Genera mucha Y diga, angustia, ¿cómo ¿no? es Sí, que claro. volví a elegir a uno igual, no? Justo por eso, porque es como, entonces no me puedo cuidar de mí. Exactamente. Y luego eso da una sensación de mucha impotencia con los pacientes, ¿no? Sí. O sea, yo tengo una paciente que me dice, es que yo he notado que ella se apaga mucho, entonces habla y habla y habla, pero no transmite emociones, ¿no? Entonces cuando le digo eso y más o menos conecta con las emociones, es que me dice, me da mucho miedo hacer vínculos porque siento que voy a quemar a la gente con mi intensidad entonces mejor no me relaciono. Eso después de muchos años hemos llegado un poco a eso. Y así como decías, ¿no? Pues mejor desconecto todo y como no puedo dominar esto, pues lo guardo en el cajón y al diablo, ¿no? Ya no voy a vivir, no importa que viva así, por lo menos no mato a nadie ni me mata a nadie a mí, ¿no? Pero fíjate que me quedé pensando en esto que mencionabas con esta paciente, porque pensaba cómo poder trabajar con esas cosas, ¿no? Poder ir acercándote a lo mejor a esa intensidad, ¿no? Tuya, y poder ir viendo de qué se trata y cómo la puedes tramitar de un mejor modo, ¿no? Claro. Pues no hace que guardes las cosas, pues, o sea, porque si las guardas, ¿no? Ocurre esto, ¿no? O este ejemplo que decías de que al rato, por más que sientes que ya le diste la vuelta, ¿no? Y que ya te alejaste kilómetros de distancia, pues resulta que te vuelves a topar otra vez con lo mismo, pues, ¿no? Exactamente. Y sabes que a mí se me vino a la cabeza también otra cosa, con lo que hablabas anteriormente, de pronto con esto del desvalimiento, de cómo generar un recurso también para rehabilitar espacios. A mí se me vino a la cabeza la empatía, pues, porque pensaba cómo esta sensación de desvalimiento es algo que nos habita a todos y que nos va a habitar siempre, y pero que cuando uno trata de conectar más con esta, como con esta sensación de desvalimiento, nos hace a nosotros también abrirnos a esta conexión con lo humano, pues, y nos hace también ser más comprensivos y más empáticos con el sufrimiento del otro, pues, porque lo podemos entender. Y no sé por qué se me vino a la cabeza este personaje de Patch Adams, ¿no? Que de pronto, invitaba, ¿no? a los médicos, ¿no? A ponerse en esa situación de pacientes y lo que significaba, ¿no? Estar en esa situación de desvalimiento como para poder comprender más la experiencia de estar, ¿no? Ahí y de poder ser, de hacer mejor nuestro trabajo, pues. Y más humanamente, así es, ¿no? Porque también sí es cierto que hablando de las decisiones, que cierta decisión de la realidad nos permite a nosotros hacer a veces mejor las cosas. ¿Por qué? Porque entonces hay un yo que mantiene cierto control, ¿sí? Pero que también demasiado control nos hace desconectarnos también de las cosas, a veces de las experiencias y de las personas, pues.
O sea, claro que uno como analista, ¿no? O como médico o en la profesión que sea, ¿no? Por ejemplo, de salud, uno tiene que estar un poquito más, pues de pronto con más dominio para poder sostener a los otros, pero también no con demasiado que nos impida a nosotros como poder realmente conectar con lo que le está pasando al otro. ¿No? Hablando de esto que mencionabas de estos grupos, ¿no? Que hizo Olga, Ajá. Como para poder sostener primero nosotros nuestra cabeza, como para poder sostener la cabeza después de los otros. Yo decía que era como una cadenita de contención, ¿no? Así Y entre es. todos nos agarrábamos y nos conteníamos. Así es. Pero Sí. que eso también es parte de lo que permite rehabitar y sentir propio, ¿no? Porque ahorita que decía esto de la empatía, yo pensaba, pues rescatar la humanidad, que es lo que nos hace ser una sociedad, ¿no? Y lo que nos hace sentir que hay cierta Comunidad. protección, Claro. de, bueno, yo estoy al pendiente de alguien y esa persona me cuida también, o sea, como esa sensación, yo pensaba que también se rescata de esa manera, Sí. ¿no? O sea, de tener, o sea, ¿qué es lo que hace una situación difícil en la que uno se siente muy vulnerable, más llevadera y algo donde uno se puede reponer? Sentirse sostenido y acompañado. Sí. ¿No? Y que a veces no significa que el otro va a hacer las cosas por ti, o no lo significa, sino que hay alguien ahí que te escucha, te entiende y está respetuosamente dejándote rearmarte. O ayudando cuando lo necesitas, ¿no? Así como pensaba, ¿no? Es como con los niños, a veces están armando y es muy irrespetuoso cuando llega uno y les hace las cosas y uno puede preguntar, ¿necesitas ayuda? Así como, y ya te dicen sí, no, o hasta nada más preguntar les ayuda a pensar cómo hacerlo ellos, ¿no? Y a mí eso se me hace muy lindo porque es parte de esta cadena que dices y que es de lo que a uno le ayuda a reponerse de cosas difíciles en la vida. ¿No? O sea, no es que el otro te cargue, es saber que hay alguien ahí que te da cierta protección, cierto sostén, y que si necesitas ayuda, hay alguien que te puede apoyar. No lo va a hacer por ti, te va a apoyar. O te va a acompañar. Estás hablando mucho de la tarea del analista, ¿no? Sí, y que como sociedad también muchas veces se puede hacer. También. ¿No? O sea, es algo que yo pensaba, hasta esto de preguntar en el chat, oigan, ¿es esto o es esto? Es buscar un apoyo externo, ¿no? Para sentir que nos protegemos de la realidad y decir, bueno, ya que hice un check de la realidad, estamos todos de acuerdo que estamos seguros, ¿verdad? Sí, muy bien. Continuemos con nuestro día. Gracias. Muy agradecidos. Sí, ya sé. Pensé en tres cosas. Lo que trajiste de Patch Adams, y de ser más humano y de cuidar al otro. Me vino una imagen de alguien en el hospital civil que alguna vez visité y llegó un crew de doctores y de alumnos y entonces ni buenos días dijeron. Y entonces hablaban del paciente como si fuera un cuerpo tendido en una cama. Como si no estuviera ahí. Como si no estuviera, Sí. como si no estuviera. Y entonces lo ocultaron y lo levantaron la sábana y pipi, no sé qué, y esto, y ni buenos días dijeron. Y luego pensé en la decisión sana, a propósito para ver si metemos jiribilla ahí con ese tema de la sana o no sana. Pensé en un cirujano que necesita enfriarse lo más posible y ver a un cuerpo para intervenirlo y abrir y sacarle alguna cosa. O sea, operarlo y abrir un cuerpo, pues necesitas como, no sé si frialdad o qué necesitas, pero... Pues una decisión muy rara, porque lo sano yo creo que estaría y no olvidar que es una vida humana. Pues sí. Que por lo que necesitas esa frialdad es porque es una vida humana. A lo mejor luego recuperarte y luego ya hacer ya apapacharlo un poco, ¿no? Como que le pasa, Sí. cómo se siente. A lo mejor es una cosa Que va y viene. que se alterna. Y luego pensé también en, cuando hablabas de la empatía, pensé en el concepto de Giovannetti sobre la hospitalidad, ¿no? Y dejar que el otro habite
es recibir al otro. Olga Varela dice, hay que hacerle un nidito a los pacientes. No se trata de apapacharlos ni de ser su mamá, ¿no? Pero sí de recibirlos, de conectar con ellos, y esa tarea sí la tiene que hacer el analista, ¿no? O sea, y recibir toda esa cosa siniestra a propósito de de las cosas gordas que estamos hablando y de los sentimientos feos, pues uno tiene que tener como cierto temple para recibir esa parte, pues dura de la vida de los pacientes y ayudarlo a que lo procese. No sé, una psicoanalista, Raquel Goldstein, una psicoanalista argentina, decía que con pacientes psicóticos había que invitarlos no invitarlos, pero sí generar el ambiente para que ellos pudieran revivir esas situaciones traumáticas, pero ahora acompañados. Como ¿no? Winnicott, ¿no? Sí. Que le tomaba la mano Súper al winnicottiana. paciente. Sí. Oigan, tenemos un comentario muy lindo. José Barranco dice, porque aunque uno piense en la solución del ominoso, no es suficiente y se necesita que el terapeuta te dé sus palabras. Claro. Es falta de seguridad y es necesario el acompañamiento. Y se me hace lindo porque yo pensaba en las palabras, ¿no se acuerdan del ejemplo que da Freud de un niño que le dice, no me acuerdo si a su mamá o a quien, que le dice, háblame porque me da miedo la oscuridad y cuando me hablas me da menos miedo, ¿no? Y se me hace muy lindo porque la palabra tiene esa capacidad de crear conexión, pensaba cuando viene con una carga de afecto y de alguien con quien se hizo una relación importante, que tiene una carga importante para uno, de sentir que alguien me escucha y que alguien está y que me responde. Y yo pensaba en todos los ejemplos que se da hablando de lo infantil con los niños, ¿no? Para que puedan dormir. Que si la rutina, que si el cuento antes de dormir, que si la canción, o sea, todo viene en palabra y en la voz. Y que es algo que se guarda internamente y que le permite al niño soltarse y dormir y enfrentar la oscuridad. Y poder soñar, ¿no? También es algo que rescatamos la ocasión pasada, o sea, cómo la capacidad de soñar viene de haberse sentido contenido y poder contener en la cabeza, ¿no? Entonces me hace muy lindo porque pues eso es parte de lo que se hace en el tratamiento, ¿no? Sí, está bonito. Sí. Eso que dijiste del soñar es bonito, ¿no? Porque así el bebé va como introyectando ese cuidado, ¿no? Y entonces va viviendo más tranquilo, los momentos de sobresalto que siempre están, a propósito de lo que hemos estado hablando, que vuelven y vuelven y vuelven, aunque ya estemos grandes y sólidos, pues un bebé más, ¿no? O un chiquito más. Y hay pacientes que llegan con menos muebles en la cabeza y eso los genera mucha más angustia, ¿no? Que otros que pueden decir, bueno, a ver, esto no es una pandemia, no nos volvamos locos, esto no va a durar 2 años, tranquilo. Y ya como que se pueden calmar más fácil, ¿no? Que alguien que dice, no, esto de veras que se va a repetir y como el de Dark, ¿no? Ay, la serie. Va a volver a pasar. Por eso es tan angustiante. Pero si eso te arrolla es porque no hay falta de... Y rápidamente también pensé en lo que dijiste de la comunidad y de hacer comunidad y es muy importante, ¿no? Porque ahí vuelve la vida. O sea, si no podemos salir, si es que no podemos salir, me acuerdo en Nueva Zelanda hicieron una cosa, le llamaban grupos, no me acuerdo cómo le llamaban, pero decían, ¿cuál es tu grupo? Porque los australianos hicieron una cosa brava con el aislamiento, muy cañón. Aquí en México a los 2 meses ya estaba todo el mundo fuera, ¿no? Irresponsablemente. Pero allá el gobierno fue muy estricto en que la gente no viera a nadie y bueno, eso generó 2 años aislado, pues más difícil, ¿no? Pero hacían grupos de 5 o 6 personas y solamente podían verse esas 5 o 6 personas, no podían ver a otras 5 o 6 personas en otro lado. O sea, eran como células, núcleitos pequeños de gente en donde podían... Y hacían comunidad, ¿no? O sea, pensaba en eso. Y pensaba en hablar de estos temas aquí en la asociación, o hablarlos aquí en La Cura por la Palabra, o generar espacios en donde se pueda hablar y entender
y saber que todos estamos viviendo más o menos lo mismo y todos estamos un poco asustados, pero la vida sigue y los cariños pueden seguir, ¿no? Los vínculos, pues, los vínculos contienen, ¿no? Y el vínculo analítico también contiene. Entonces, eso de la comunidad me resulta muy... Y lo importante que es no abandonar las cosas que nos dan vida, ¿no? Ahorita que decías de esto que te decía Olga, es muy bueno recordar o sea, en esa situación difícil me pude levantar y descubrí esta herramienta que tengo, esta fuerza que tengo, que soy tesonero y hasta que no me salen, no lo suelto, lo que sea que haya ayudado, ¿no? Claro. Pero también a veces se descubre con quién te acompañaste y quién te acompañó y decir, ay, cuento con tal y tal y tal, ¿no? Claro. O esta actividad a mí me llena de vida, no la voy a soltar o voy a hacer todo para recuperarlo, ¿no? Y aunque es un esfuerzo, evidentemente, son de las cosas que nos ayudan a sostenernos para la vida, ¿no? En vez de aislarnos, ir cortando todos estos nexos que después lo único que hacen es empobrecernos más. Hay que sostener sus cosas, ¿no? Sí, es un buen esfuerzo, vale la pena. Sí, sí. Vale. Fíjense que yo también, abonándole un poquito a esto de hacer comunidad, yo iba pensando que ahorita me ha tocado, la suerte, la verdad es que estoy muy contenta de acompañar, un grupo de policías, pero, de medios bajos, no, ni siquiera de medios altos o de medios, que son los que necesitan luego más apoyo, ¿no? Y yo pensaba cómo de pronto en las cosas que luego vamos pensando juntos, que me han hecho pensar, híjole, abrir mi pensamiento de una manera impresionante, ¿no? Y porque hablando de lo ominoso y lo siniestro, ¿no? Ellos en algún momento me decían, cómo ellos tienen que trabajar con la muerte todos los días, ¿no? Y ellos salen de su casa con el miedo, también, ¿no? Exactamente, con el miedo de decir, y no sé si voy a regresar hoy, ¿no? Y pensaba también cómo luego en las dinámicas que hacemos, se me vino a la cabeza una que hicimos el fin de semana pasado, que de pronto tenían que hacer pequeños círculos donde todos tenían que tomarse las manos y yo les daba indicaciones, ¿no? Los iba numerando, ¿no? Y tal número un paso hacia adelante, tal número un paso hacia atrás, ¿no? Y allí vamos. Y era una cosa así como tratando de guardar el equilibrio, ¿no? En esas cosas, en esas tensiones, ¿no? De movimientos entre todos. Pero algo que se me hizo súper lindo es que en ningún momento ninguno se soltó. O sea, aunque la distancia era muy, muy larga, ¿no? O sea, decía por ahí a la hora de la retroalimentación una compañera, ¿no? Como que se trataba, ¿no? De ir haciendo reajustes, ¿no? En esas tensiones que se iban generando de los movimientos. Y entonces hubo un momento donde yo comprendí que tenía que dar pasos más pequeños, que no podía dar mi paso normal, porque si no entonces yo podía generar exactamente un desequilibrio, pero podía generar que la compañera de al lado se quedara con menos fuerza para quedarse sostenida, decía ella, ¿no? Como para seguir agarrada de la mano. Y entonces yo decía, pues no le voy a generar una dificultad a ella, pues entonces mejor reduzco mi paso para que ella se sienta más tranquila y más a gusto de poderse agarrar bien, ¿no? Claro. Entonces a mí todo eso se me hizo como tan lindo, pues. Muy simbólico. Y como muy simbólico, así es una metáfora de lo que ellos viven todos los días, pues, o sea, de cómo ellos tienen que ir haciendo reajustes también en sus realidades, ¿no? Inmediatas que viven todos los días, para poder mantener el equilibrio, pues, ¿no? Y un equilibrio entre que a veces la gente desconfía de ellos, ¿no? Entre que ellos mismos desconfían porque a veces no tienen las herramientas, ¿no? Los recursos necesarios también para cuidar o para proteger. Y de pronto es como irle haciendo, pues, como para ser útil, porque además yo lo que he visto es que a todos les gusta su trabajo. O sea, y están muy contentos con su trabajo, ¿no? Y ellos le ven cosas muy buenas a su trabajo, a pesar de todas las cosas que luego pasan alrededor suyo, pues, ¿no? O sea,
Entonces yo he aprendido mucho con ellos en ese sentido, pues, ¿no? O sea, en cómo hacer comunidad y cómo ellos mismos se van cuidando, pues. O sea, es como lo que decías de la empatía, ¿no? Así es. Como sí. Es ver al otro, echarle una mano, Uh-huh. ¿no? Considerar al otro ya es bastante decir, ¿no? Porque pues yo existo, tú existes, todos existimos, nos respetamos, quien está cercano a ti te doy la mano, ven, te levanto, nos levantamos, pensamos juntos, o sea, los vínculos son, yo creo que a propósito de cómo salir de esto, a lo mejor, bueno, socialmente no vivimos en un país muy, o depende, ¿no? O sea, el temblor, tengo una paciente de la Ciudad de México que me decía, cuando fue el temblor del 85, el ejército no se presentó en 3 días y toda la sociedad civil iba a sacar escombro y a llevar tortas. En este temblor, no me acuerdo de qué año. También en el 17. 17 o 19, no me acuerdo. Pero sí. En algunas cosas somos medio egoístas y en otras cosas somos, pero como sea, encontrar con quién sí nos podemos recargar. Y así como decías tú, no lo voy a hacer por ti, pero aquí estoy para que te recargues y agarres pila y luego le sigas. Así es. Oigan, estamos llegando a la finalización del programa. Supuse. Denme chance de hacer unos Se últimos... sintió. Sí, se sintió. De hacer unos últimos anuncios para que vayan pensando con qué les gustaría terminar el día de hoy. Sí. Bueno, pues por ahí hemos estado haciendo por ahí el anuncio del 11º Congreso de Pareja y Familia, titulado Pareja y Familia Hoy, el psicoanálisis ante la diversidad de configuraciones. Les recordamos la fecha, que es del 22 al 25 de julio de este año. La sede es el Centro de la Amistad Internacional aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, tenemos invitados, ahora sí que de todas las latitudes, va a estar interesantísimo, ¿no? Ahora sí que aquí lo común va a ser el idioma del inconsciente. Y es un evento organizado por la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia y por la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Y bueno, pues los invitamos a que se metan a nuestras redes sociales y la red social de esta asociación internacional también, para que vean ustedes por ahí cómo pueden acudir al evento. El evento va a ser de manera híbrida, entonces va a estar muy interesante. Y también recordarles que contamos con la Clínica José Sayago, a propósito de hacernos acompañar cuando de pronto sentimos que solitos no podemos, ¿no? Que está difícil, como el sismo emocional. El sismo emocional, así es. Entonces, para no entrar en caos y durar mucho en él, pues mejor acompañarnos de alguien que nos apoye, ¿no? Que nos haga tierra. Que nos ayude a elaborar, ¿no? Que nos ayude a elaborar, exactamente. Y bueno, pues tenemos trabajo tanto en línea como de manera presencial y recuerden que tenemos muchos apoyos también de sesiones gratuitas para personas que necesitan el apoyo de manera urgente. Sí, por ahí los invitamos a meterse a las redes, porque está el programa PASE, por ejemplo, para trabajo en emergencias con inmigrantes y situaciones de crisis por desastres naturales o por situaciones de violencia aquí en nuestro país. Y bueno, recuerden que también tenemos todos las revistas de la APG, que todas ellas tienen temas bien interesantes y bien actuales. Y también venta de libros. Recuerden que las revistas tienen un costo de 200 pesos y hay 5 libros. Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, nuevos paradigmas de la mujer y psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia. Todos ellos compilados por nuestra querida Olga Varela con un costo de 150 pesos y un 5º libro, Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, de la autoría de Olga Varela, con un costo de 300 pesos. Les recuerdo nuestros teléfonos de aquí de la asociación, es el 33 31 21 53 91 o mensaje de WhatsApp en la clínica, ¿sí?, al 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Pues ahora sí, ¿con qué les gustaría cerrar el programa del día de hoy? Pues nada, yo creo que se me hace, a propósito de
Pensé en esto final que platicamos de la comunidad o del vínculo. Si uno está acompañado, las cosas suelen ser mucho más llevaderas, ¿no? Como decía, si la situación te rebasa y no tienes con quién hablar de realmente lo que pasa, pues venir a terapia es una muy buena idea, ¿no? Como para masticar, y nadie te va a solucionar la vida ni va a hacer las cosas por ti, pero Te van a ayudar a ya pensar es mucha ganancia, no es cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Yo mandarle saludos a Lupita Ramírez, que qué gusto tenerte acá, porque mando saludos si no la ve. Ah, Entonces le regresamos los saludos. Hola, Lupita. muy bien. Bueno, pues agradecer profundamente a toda la mesa directiva de la APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan. Y los esperamos el próximo martes 14 de abril con un tema muy interesante, denominado La capacidad de aburrirse, con la psicoanalista Edith Moreno. Recuerden que tenemos vacaciones ahora en Semana Santa y de Pascua, pero nos vemos de regreso el martes 14. Y bueno, pues que tengan unas lindas vacaciones, por ahí los que puedan descansar, y nos vemos acá de regreso.